Perlas del libro de Éxodo. En una ceremonia pública, el pacto es ratificado. Lo que había sido aceptado por el pueblo se ratificó con el rociamiento de la sangre sobre ellos y una comida compartida ante Dios. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos del pueblo fueron llamados por Dios para presenciar su trono. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 24 del libro de Éxodo. Padre, instrúyenos en tu palabra, revélanos tu verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Desde el capítulo 19 se inician los preparativos para el establecimiento del pacto entre Dios y su pueblo. En el capítulo 20, Dios mismo proclama los 10 mandamientos, los mandamientos morales. En la última parte del capítulo 20 y hasta el capítulo 23 se dan una serie de leyes civiles. Israel estaba por constituirse en una nación. ¿Y cuál es el fin último del pacto? Dios quiere ser el Dios de su pueblo y que ellos sean su pueblo. A partir de allí, ese principio, ese objetivo, Dios lo buscaría en todo momento, buscando, invitando, llamando a su pueblo, a pesar de que ellos se alejaron una y otra vez. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 se describe que ese propósito es logrado. Juan describe la nueva Jerusalén que ha descendido a la tierra. Dios es el que mora en medio de ellos, Él es su Dios y ellos son su pueblo. Como les mencioné anteriormente, prestemos atención a ver si encontramos algún indicio en el cual la salvación se podía lograr por guardar la ley. Lo que Dios ha hecho es, por gracia, sacar a Israel de Egipto. En Egipto no les dio ninguna ley. Una vez que los sacó de Egipto, al pie del Sinaí, ahora les dice cómo deben de vivir. Y es eso lo que hace Dios también con cada uno de nosotros. Nos acepta así como estamos, nos recibe, y una vez que nosotros lo hemos aceptado, nos dice cómo debemos de vivir. Muchos se esfuerzan por decir que esta parte de la Biblia ya dejó de ser, que esta parte de la Biblia es un imposible de obedecer. Ustedes han visto. ¿Qué ley podrían decir ustedes que es imposible de obedecer? La obediencia es una decisión que nosotros hemos de tomar y el Espíritu Santo está llano a obrar en nosotros para hacernos el camino más llevadero. El apóstol Juan, en su carta a Primera de Juan, en la última parte, dice en el capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de guardar. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dios hace una invitación especial. ¿A quiénes? A la cabeza Moisés, el hermano de él, Aarón, los hijos de Aarón,
los sobrinos de Moisés, Nadab y Abiú. Y aquí vale la pena reflexionar. Ellos tuvieron el privilegio que la mayoría no lo tuvo. Dios les invitó a acercarse para ver parte de su gloria, para que ellos tengan una experiencia única. Dios los estaba preparando para el sacerdocio, pero lamentablemente ellos murieron porque actuaron en contra de lo que Dios había establecido. Solo Moisés se acercará a Jehová y ellos no se acerquen. Dios establece límites. Moisés tenía una relación muy especial con Dios, así como Jesús tuvo una relación muy especial con Pedro, Santiago y Juan. ¿Recuerdan? A estos tres los llevó a lugares a donde los demás no iban. El resto de los 12 no iba. Al monte de la transfiguración fueron llevados Pedro, Santiago y Juan. Los 9 se quedaron. Y ahora Dios invita a Moisés y a 70 ancianos. Estos eran por lo general, aunque no necesariamente hombres de mayor edad, eran personas que cumplían funciones de liderazgo en el pueblo. ¿Y para qué Dios los invita? Para que ellos presencien lo que Moisés estaba presenciando, para que sean testigos de que Dios estaba dirigiendo a su pueblo. No era Moisés, y no era Moisés el que estaba haciendo con el pueblo según su voluntad, era Dios. Y miren qué cantidad de testigos. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés regresa al campamento, anuncia al pueblo todas las leyes que hemos estudiado en el capítulo 20, 21, 22 y 23. Les hace presente cada una de esas leyes y el pueblo dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos aceptaron de buen agrado cada una de las leyes que Moisés había recibido de Dios. Cada una. Y ellos deciden por voluntad propia decir: sí, lo vamos a hacer. En ningún momento a ellos se les forzó. ¿Se dan cuenta? Porque el servicio a Dios, la relación con Dios es por amor, nunca por la fuerza. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Moisés escribe el pacto, el espíritu de verdad que inspiró a los profetas. Le hizo recordar los mandatos que Dios le había dado. Entonces Moisés erigió un altar, pues sin un sacrificio ningún pacto se tenía por obligatorio. Recordemos el capítulo 15 de Génesis, la forma como fue ratificado el pacto entre Dios y Abraham. Abraham ofreció sus sacrificios y los bueyes fueron cortados en dos y por en medio pasó él. Y luego, al atardecer, Dios también pasó por en medio. Se ratificó. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y sin derramamiento de sangre no era posible ratificar un pacto. Allí se escribió el pacto. ¿Y qué es el pacto? Los términos que establecen cuál debe ser el estilo de vida de la persona. Aquí no se está hablando de salvación. Aquí no se está hablando de que si la gente guardaba, se salvaba. ¿O han encontrado algún pasaje? No hay, ¿verdad? Hago hincapié a esto porque se habla mucho acerca de
que el antiguo pacto no sirve porque era el intento de salvarse por las obras, que los líderes religiosos posteriormente malinterpretaron, tergiversaron la voluntad de Dios es otra cosa, como sucede en los tiempos de Isaías. Isaías les dice, todo lo que ustedes hacen no sirve. Dios por medio de Isaías dice, estoy hastiado de sus sacrificios, sus holocaustos, no los quiero. Me son abominables vuestras fiestas. Pero es Dios quien pidió. Mientras no se pierde el origen, la razón de ser, tiene valor. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Quiénes eran estos jóvenes? No se sabe. No se nos da datos. Algunos consideran que podrían ser los primogénitos, aquellos que habían sido separados como suyos por Dios. Pero estos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz a Jehová. Recuerden que en ese entonces aún no había sacerdotes elegidos. El sacerdocio lo ejercía el padre en cada familia. Y aquí, para esta ocasión, se eligieron algunos jóvenes. Y luego, ¿qué más dice? Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Esa sangre era símbolo de la sangre de Cristo. Todos los sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. Todos. Ningún sacrificio, ningún animal por sí mismo podía ofrecer perdón de pecados, podría ratificar los pactos, nada. Todo era un símbolo de Cristo. Mientras las personas, mientras el pueblo, mientras cada uno de los adoradores no perdiera de vista el significado de ese sacrificio, pues les iba bien. Con esa sangre ahora es ratificado el pacto. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Según la narración de las Sagradas Escrituras, este es el primer libro que se escribió. El resto de la ley se basaba en él, y para su aclaración adicional, más tarde Moisés escribió Deuteronomio, que es una especie de recuento. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Así como posteriormente se hace cuando se unge a los sacerdotes, Moisés roció sobre el pueblo, ratificando de esta manera el pacto. Y dijo, he aquí la sangre del pacto, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ratificado con sangre, la sangre que simbolizaba la sangre de Cristo. Todos los sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. Eso nunca hay que perderlo de vista, nunca. Debe recordarse que la ley no tenía en sí mismo poder para salvar, sino por el contrario, solo para condenar. No podía ni justificar ni santificar, convertía a todos los hombres en pecadores, como dice Romanos 3, 9 y 10, porque la ley te hace ver tus pecados, te dice que estás haciendo mal. La salvación es únicamente por gracia. ¿Y qué hace Moisés? Tomó la sangre y asperja al pueblo. Asperjar a toda la multitud sería más que imposible, ¿verdad? Porque recuerden que eran más de 1.000.000. 600.000 hombres más niños y mujeres. Posiblemente algunos sugieren que en representación de ellos fue a los 70, a los ancianos. Pero Moisés escribe al pueblo y se dice que con esto fue ratificado el pacto.
Entre las naciones de la antigüedad era una costumbre común sellar un pacto con sangre. Y ya lo hemos visto en Génesis 15, cuando Dios sella su pacto con Abraham. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El versículo 10 dice, vieron a Dios. ¿Qué es lo que vieron? Por Deuteronomio, capítulo 32, capítulo 33. Por Deuteronomio 33, 20, sabemos que nadie puede ver a Dios y vivir. Dios mismo le dice, ante el pedido de Moisés que dice, te ruego que me muestres tu gloria, Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué es lo que vieron ellos? Parte de la gloria velada de Dios. Cristo vino, Dios encarnado, con la gloria velada. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, le dice que el que le ha visto a él, ha visto al Padre. Entonces, estos 70, Aarón y sus 2 hijos y Moisés, vieron a Dios. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Dice que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. En visión, un profeta, Micaías, también vio el trono de Dios en los tiempos de Acab. Ya sabemos de Isaías, ya sabemos de Ezequiel, de Juan, de Pablo, Esteban, de quienes vieron el trono de Dios. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Apocalipsis capítulo 22 dice que cada uno de los redimidos veremos cara a cara a Dios. Y 1 de Corintios 15 del 51 en adelante nos habla de que en un abrir y cerrar de ojos todos los redimidos serán transformados de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal. Entonces ya no seremos combustible para la presencia de Dios, que es un fuego consumidor, como dice Hebreos 12, 29. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, sobre los 70. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Es decir, claro como el cielo mismo, ¿no? Semejantes a ellos, vieron ellos la gloria de Dios, y con esa comida, ¿no?, que es otro de los actos de la ratificación del pacto, se sella el pacto. Dios no hirió a esos hombres con muerte, pestilencia o ceguera, aunque su impiedad no les daba razón para pensar, pero aquí como que Dios hace una excepción y no extiende su mano sobre ellos. Una comida ceremonial generalmente seguía a una ofrenda de sacrificio, y de esta quizá participaron los ancianos, llegando hasta tan cerca de la presencia divina como les era dado aproximarse. Aquí una pregunta. ¿Algunos de ellos hizo méritos para ser llamado a la presencia de Dios? Ninguno. Siempre la salvación ha sido por gracia. Siempre las invitaciones ha sido porque Dios así ha querido, no porque el hombre haya hecho algún mérito. No vamos a encontrar, desde ya le voy anticipando, no vamos a encontrar un pasaje donde se hable que alguien por sus méritos fue llamado. No hay. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El resto de este capítulo narra los 40 días cuando Moisés estuvo en comunión con Dios. Habiendo dado los 10 mandamientos y las leyes del libro del pacto, Dios procedió a dar instrucciones acerca de la edificación del santuario
que había de ser el lugar de su morada entre los hijos de Israel. Capítulo 25, versículo 8, que el día de mañana vamos a ver. Ahora Dios le llama a Moisés, separa del grupo a Moisés. ¿Y qué le dice? Sube a mí. ¿Y para qué va a subir? Para recibir las leyes escritas por Dios mismo en tablas de piedra y además mandamientos que he escrito para enseñarles. Es eso lo que Dios le está indicando a Moisés. Moisés va a pasar en la presencia de Dios. Y miren, ahora vamos a ver el proceso de la preparación de Moisés para el encuentro con Dios. ¿Qué es lo que vio Moisés allí en lo alto? No se describe. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, Josué era su colaborador, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Moisés lleva a Josué hasta cierta parte del monte. Josué lo acompaña. Como que también aquí Josué ya se estaba preparando para el liderazgo. Hur y Aarón quedaban como los administradores allí en el pueblo. Si hay algún problema, acudan a ellos, a Aarón y Hur. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días. ¿A quién? A Moisés. Por 6 días lo cubrió la nube. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Hasta cierto punto lo acompaña Josué. Como vamos a ver cuando Moisés vuelve, encuentra en el lugar donde lo ha dejado a Josué. Y 6 días de preparación previa. 6 días. Recién al 7º día Dios le llama a Moisés. Por eso, en el capítulo 19 también vimos que Dios le dice que el pueblo se prepare, que el pueblo se santifique, que lave todas sus ropas. Para el encuentro con Dios debemos tener una preparación. En esos 6 días, ¿qué hizo Moisés? Meditando, reflexionando, no se nos dice, como ustedes ven. Simplemente se nos dice que al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. El pueblo veía, ¿qué veía? Que el monte era como que estuviera ardiendo, así como la zarza ardiente. Un espectáculo similar vio el pueblo, pero ya no solo una zarza, sino todo el monte del Sinaí. El significado, ¿no? Es significativo el contraste entre la nube ocultadora que cubrió a Moisés en el versículo 18, en bienaventurado y compañerismo que se va a manifestar ahora aquí. Se va a desarrollar un espíritu de compañerismo entre Dios y Moisés. Es fuego consumidor, pero no es fuego consumidor para quien llama Dios. Y Dios había llamado a Moisés. ¿De qué manera nosotros podemos tener experiencias similares con Dios? Cada día, cada mañana podemos tener experiencias similares, presentarnos ante Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cada mañana podemos acercarnos nosotros confiadamente al trono de la gracia. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aparte de esa semana previa, ahora hay 40 días y 40 noches, una preparación especial antes de recibir el decálogo. Los 10 mandamientos que Dios había proclamado verbalmente y que ahora dice, escribió con sus manos.
Dejando a Josué, Moisés entró en la nube y permaneció allí 40 días y 40 noches. Durante todo ese lapso estuvo sin alimento, como dice Deuteronomio 9:9. Esta experiencia de Moisés fue extraordinaria. Inculca la lección de que la comunión con Dios imparte al alma su fortaleza más legítima y su más dulce refrigerio. Sin ella desmaya el espíritu. El mundo penetra furtivamente en nosotros. Nuestros pensamientos y palabras se vuelven de la tierra, terrenales. 1 Corintios 15:47. Y ni tenemos vida espiritual en nosotros mismos, ni podemos impartirla a otros. Se reciben los dones estando en comunión con Dios. Así fue el caso de Moisés y así será en nuestro caso. Además, el hecho de que Moisés estuvo a solas con Dios sugiere el valor de la oración personal. Mateo 6:6. Aún en el remolino y bullicio de una gran ciudad, la soledad con Dios y la súplica silenciosa proporcionan ayuda para hacer frente a los problemas del día a día. Recuerden, Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La experiencia que vivió Moisés fue única, pero nosotros también podemos tener experiencias únicas en nuestra relación con Dios si cada día nos acercamos a Él, si cada día nos preparamos, nos lavamos, nos limpiamos, confesando nuestros pecados. Dios llamó a Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos y a Moisés. Y a ti y a mí nos llama cada día. Depende de nosotros si nos presentamos ante Él o no. Ojalá lo hagamos cada día. Que Dios te bendiga. Amén.